Los cuerpos de 3 niños fueron encontrados con señales de tortura y mutilación en una finca de Génova, Quindío, en el año 1998. Pero nadie en ese momento se imaginaba que este sería el comienzo de una ola de crímenes del asesino serial más buscado de todo Colombia. Este es el caso de Luis Alfredo Garavito. Eran los años 90 y en ese momento mi país, Colombia, estaba viviendo una de las situaciones más caóticas y aterradoras a causa de grupos criminales y terroristas, como eran las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico. Incluso se llegó a pensar que estas personas eran las responsables y que quizás se debía algún ajuste de cuentas. Sin embargo, fue para noviembre de este mismo año cuando en otras regiones del país se encontraron más cuerpos de niños con las mismas señales de tortura. Y además en la escena del crimen se encontró alrededor de 13 objetos personales, como fue ropa interior de las víctimas, un cuchillo con el que se llegó a creer en ese momento que se había cometido el crimen, además de zapatos, de dinero, de unas gafas y una tapa de un licor muy conocido en Colombia que se llama el aguardiente. Es en este momento que las autoridades empiezan a relacionar este caso con el caso sucedido anteriormente en la finca de Génova, ya que los dos tenían en común la misma tapa de licor. Y es en este punto donde las autoridades llegan a la conclusión que el culpable tanto de este como el caso anterior debía ser sí o sí la misma persona. Gracias a estos elementos personales encontrados por la policía se empieza a hacer una investigación más a fondo, más profunda y además se empieza a crear un retrato hablado, donde se estaba buscando a un hombre que cumpliera o encajara con ciertas características, como que usara gafas, que fuera de mediana estatura, que quizás tuviese algún tipo de discapacidad o movilidad reducida, ya que uno de los zapatos que fue encontrado en la escena del crimen, la parte de la suela tenía un desgaste pero por un solo lado. También, como les había mencionado, se encontró dinero, que este era aproximadamente una suma entre 100 y 170.000 pesos colombianos, lo que le permitió en ese momento a las autoridades realizar un rastreo por el número de series de los billetes. Gracias a esto se logra confirmar que este dinero no se había conseguido en un solo lugar, sino que correspondía a varios lugares del país. Es en este momento cuando se empieza a buscar en la base de datos de la policía a personas que tuviesen denuncias por abusos o algún pasado o antecedente criminal relacionado a este tipo. Para esta misma fecha se recibió la denuncia de un caso similar o que encajaba con estos antecedentes. Y es aquí donde se da con la captura de un hombre llamado Pedro Pablo Ramírez en la ciudad de Armenia, Quindío. Sin embargo, mientras este señor se encontraba en la cárcel, cada vez aumentaban más la desaparición de niños. También el miedo y la incertidumbre de las personas que habitaban estas zonas de tan solo pensar que en cualquier momento sus hijos podrían ser las próximas víctimas. Pero es hasta el día 22 de abril del año 1999 que un indigente o habitante de calle de una zona rural de Villavicencio denuncia ante la policía que escuchó gritar a un niño en un matorral y que él se había acercado a mirar y se había encontrado con un tipo que tenía amarrado a un niño de pies y manos y que estaba intentando abusar de él. El indigente trató de apedrear a este tipo para que él se alejara del menor, pero este lo que hizo fue que intentó apuñalarlo. Entonces él, como pudo, salió corriendo de este sitio y se fue de inmediato a buscar la policía y a poner la denuncia. Una vez la policía recibe esta denuncia, se desplazan automáticamente hasta el sitio y logran rescatar al niño, a quien se identificó como John Iván Sabogal. Pero la policía, al realizar una revisión de esta zona, se encontraron con un tipo saliendo de un matorral, a quien John en ese momento les confirma que este era el hombre que estaba intentando abusar de él. Y es en este preciso momento cuando la policía captura a este sujeto, quien decía llamarse Bonifacio Morera Liscano. Sin embargo, la policía empezó a investigar y a indagar porque este hombre tenía un aspecto como de vendedor ambulante y además tenía cierta similitud con la persona que se estaba buscando por los crímenes cometidos en Armenia y en Antioquia. Y es entonces cuando ellos descubren que su verdadero nombre es Luis Alfredo Garavito. Y es aquí donde es muy importante hacer énfasis en quién era este hombre. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero del año 1957 en Génova, Quindío.
Sus padres se llamaban Manuel Antonio Garavito y Rosadelia Cubillos. Él fue el hijo mayor y segundo de 7 hermanos. Su padre era una persona adúltera, borracha, grosera y machista con su mamá. También era una persona abusiva que abusó durante toda su niñez, tanto física como emocionalmente, de él y de sus hermanos. Su madre también era una persona violenta y muy salida de sus cabales, que durante su niñez le dio muy poco cariño y cuidado. Garavito vivió sus primeros años de niñez en Génova, pero debido a la fuerte violencia y el conflicto armado que se vivía en ese momento, ellos se tienen que mudar a otro pueblo llamado Ceilán en el Valle del Cauca. Pero por desgracia, tanto para él como para sus hermanos, su vida seguiría exactamente igual, ya que sus papás se la pasaban de maltrato en maltrato y de pelea en pelea. Incluso él recordaba que a la edad de 6 o 7 años aproximadamente, su padre un día lo había amarrado a un árbol y lo había golpeado muy fuerte con un machete. También lo había golpeado con un palo muy macizo durante horas. Todo eso porque él había tratado de defender a su mamá embarazada de los abusos físicos de su padre. Él y sus hermanos le tenían tanto miedo a su papá que tan pronto se daban cuenta que él llegaba de trabajar, ellos se escondían en una habitación y no volvían a salir. Además, él manifiesta que dormía en la misma cama que su papá, pero que incluso él llegó a tocarle o a manosearle muchas veces sus partes íntimas. Él siempre fue un niño muy menospreciado por su papá, que lo trataba de imbécil, de bastardo, de bueno para nada y de un sinfín de palabras despectivas que en ningún momento de su vida le permitieron sentir ese afecto o ese cariño por parte de su padre, ya que para lo único que su padre lo quería tanto a él como a sus hermanos era para que ayudaran a trabajar y para que hicieran mandados. Él de niño asistía a la escuela e incluso se interesaba por aprender, se veía alegre, prestaba atención a las clases, pero por desgracia unos niños empezaron a burlarse de él y a ridicularizarlo, ya que él presentaba problemas de aprendizaje en algunas materias, no aprendía o no entendía al mismo ritmo que los otros niños. Además, fue apodado como Garabato porque él llevaba gafas y por su forma de ser introvertido. Esto ocasionó que él empezara a actuar de manera agresiva en contra de los niños que se burlaban de él, ocasionando cada vez más rabia y resentimiento en contra de su padre por no tener una familia normal y funcional. Pero para el año 1968, es decir, a sus 11 años, él abandona la escuela por insistencia de su papá, ya que este le decía que tenían que trabajar, que había que conseguir plata para mantener a la familia. Pero para el año siguiente él experimentó una serie de abusos a mano de un amigo muy cercano de su padre, quien era dueño de una farmacia o una droguería, como solemos decirle acá en Colombia. Él decía que su padre lo llevaba hasta donde este señor para que le aplicara vacunas, pero este señor lo que hacía era que lo amarraba a una camilla y lo abusaba íntimamente, además de que lo quemaba con una vela, lo cortaba con una cuchilla de afeitar, le mordía sus genitales y sus glúteos, todo esto mientras abusaba de él. Pero por desgracia, este abuso no solo ocurrió una vez, sino varias veces, más exactamente durante 2 años. Una de sus primeras víctimas fueron sus hermanos menores, a quienes empezó a sugerirles que durmieran desnudos junto a él. Él los acariciaba mientras ellos dormían y lo más probable es que esto haya llegado a otro tipo de abuso. En este mismo año, él confirmó haber abusado de un niño de apenas 6 añitos que al parecer era vecino de su familia. Pero ya para lo que sería en el año 1971, él se vuelve a mudar con su familia para otro pueblo de Colombia llamado Trujillo. Las personas que llegaron a ser cercanas a él manifiestan que él cada vez se volvía más agresivo, más retraído, que no le gustaba hablar con las personas y que además empezó a expresar su deseo y su necesidad de vengarse del mundo. Como resultado de esta serie de abusos a mano de su padre y del vecino dueño de la farmacia, Garavito perdió por completo el deseo y la atracción hacia las mujeres. Incluso él llegó a tener parejas femeninas, pero por desgracia su cuerpo no respondía. Y en este año él volvió a ser abusado íntimamente por un vecino que le mostró una revista de pornografía heterosexual a la cual él le había respondido con desagrado. Entonces este señor se disgustó y lo que hizo fue que lo llevó hasta un lugar alejado, a un matorral. Allí lo golpeó y luego abusó de él. Los incidentes no paraban y él tuvo problemas con su mamá porque ella lo encontró intentando abusar de un niño de 5 años. Al parecer esta señora no toleraba este tipo de conducta, se puso brava con él y lo echó de la casa. Es entonces cuando él se muda a la ciudad de Bogotá y para el año siguiente, es decir, en el año 1973, intenta abusar de un niño de 6 años en una estación de tren. Sin embargo, el niño alcanzó a gritar y llegaron la policía, pero en ese momento solamente se le levantó
cargos por intento de violación y pues al parecer esto no pasó a mayores. Su papá, al darse cuenta de este incidente, lo reprendió, pero no por el hecho de lo que estaba haciendo, sino por no haber intentado abusar de una mujer. Ya con esto está más que confirmado el tipo de persona que era este señor. Además, también le negó rotundamente la posibilidad de volver a su casa, ya que él no toleraba este tipo de comportamientos homosexuales. Y es aquí donde él comienza a buscar trabajo. Se dice que él trabajó como asistente en una caja de compensación familiar, como cajero, pero estos empleos en realidad no duraban mucho tiempo, ya que pues él era una persona agresiva y todo terminaba en peleas de sus compañeros de trabajo simplemente por no saber convivir con las demás personas. Luego de estos intentos fallidos por conseguir trabajo, él se volvió vendedor ambulante de objetos religiosos. También estuvo trabajando en una plantación de café donde empezó a sostener relaciones amorosas con mujeres, en su mayoría madres solteras. Sin embargo, cada vez que él se embriagaba se mostraba altamente agresivo, lo que hacía que sus parejas pues ya no quisieran saber nada más de él. En medio de su arrepentimiento momentáneo, él asistía a charlas o grupos de apoyo como era Alcohólicos Anónimos, incluso se convirtió en una religión llamada Pentecostés, pero nada de esto lo hizo cambiar. Fue para el año 1992 en Jamundí, Valle del Cauca, cuando inició su ola de crímenes. Tratándose de un niño al cual logró persuadir dándole dulces, luego lo llevó a un lugar alejado, lo maltrató, abusó de él y luego lo asesinó. Pero volviendo al punto de la captura, las autoridades manifiestan que la interrogación a Garavito duró más de 8 horas, donde se descubrió que absolutamente todos los crímenes que él cometió fueron planeados y premeditados. Es decir, él estudiaba a sus víctimas, cuántos años tenían, dónde vivían, qué hacían, y que además él creaba una personalidad dependiendo la necesidad del momento, como por ejemplo en vendedor ambulante, en monje, en una persona discapacitada, solamente para que sus víctimas confiaran en él y no levantar ninguna sospecha. También él confesó que en su mayoría sus víctimas eran niños varones entre los 8 y 14 años, específicamente de zonas pobres, para que sus papás no tuviesen suficientes recursos económicos y no los buscaran. Él buscaba a sus víctimas en canchas deportivas, en parques, en terminales de autobuses, y él lo que hacía es que hablaba con ellos, los persuadía, les daba dulces y en muchas ocasiones les ofrecía dinero para que lo acompañaran hasta algún sitio. También confesó llevar un cuaderno con un registro de todos los casos que iba cometiendo. Allí él anotaba la fecha del acto, la descripción del niño, qué edad aproximadamente tenía y en algunos casos su nombre y el lugar donde había enterrado su cuerpo. Él manifestó que había recorrido alrededor de 59 lugares del país entre los departamentos de Valle del Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Caldas, Risaralda y Tolima, y que todos sus crímenes habían sido cometidos entre el año 1994 y abril del año 1999, quitándole la vida a 186 niños y abusando de 200 menores. El día 16 de noviembre le entregó a las autoridades las coordenadas exactas de los sitios donde había enterrado a todos los menores. El grupo de investigadores se dirigen hasta estas coordenadas y efectivamente fueron encontrados los cuerpos de los menores, con un nivel de tortura terrible, donde se podía evidenciar que habían sido atados de manos y pies, golpeados exageradamente en su estómago, en su pecho y en su cara. También habían sido marcados, mutilados con cuchillos y destornilladores, además de violados y luego degollados. Para el año 2001 fue condenado a 1853 años y 9 días de prisión, siendo esta la condena más alta en toda la historia de Colombia, por los cargos de acto sexual violento, homicidio, acceso carnal violento, secuestro simple e incendio culposo. Además, en Ecuador había sido condenado a 22 años de prisión por haber abusado y asesinado a 2 menores de edad en el año 1998. Un grupo especial de investigadores y médicos lo describían como una persona frívola, manipuladora y muy calculadora, que hablaba con lucidez y frialdad y que no se le notaba ni una sola pizca de arrepentimiento. A este hombre se le encontraron una infinidad de trastornos, como fue trastorno de la personalidad múltiple, trastorno antisocial, pedofilia, necrofilia,
sadismo y entre muchas más. Pero tan solo años más tarde se le rebajó su condena a 40 años de prisión por haber colaborado con la identificación de otros asesinos seriales, por su buena conducta y además porque en ese momento en Colombia no existía la condena de cadena perpetua. Garavito fue recluido en una cárcel de máxima seguridad en Valledupar, más conocido como la Tramacúa. Allí él se encontraba aislado por completo de los demás presos y no tenía permitido la interacción con otras personas o con la sociedad en general. Durante su estancia en la cárcel, él desarrolló la enfermedad de leucemia y cáncer de ojo. Estas enfermedades avanzaron de manera muy rápida, ocasionándole su muerte el día 12 de octubre del año 2023 a sus 66 años. Realmente estoy segura que su muerte no le causó dolor a ninguna persona. Incluso en ese momento llegué a sentir paz de solo saber que este individuo nunca más en la vida volvería a dañar a otro ser humano. Y a pesar de que pasó 24 años en la cárcel, siento que esto no compensa y no se compara en nada con todo el dolor y todo el daño que hizo sentir a esos niños y a sus familias. A pesar de que él en algún momento pidió perdón, yo siento que no fue un perdón sincero y además a él no se le notaba arrepentimiento. Y además es que no hay absolutamente nada en el mundo que pueda redimir sus actos. Espero que les haya gustado este caso, no olviden dejar sus comentarios y hasta un próximo video.